Queridos amigos y amigas, una morena que enamora a todos los chilenos. Llega acá a los estudios, Glenny Rosado, ¡aplausos! El costo de la vida sube otra vez y las habichuelas no se pueden comer. A nadie le importa qué piensa usted. No hablamos inglés, de verdad, de verdad, de verdad. Understand, Glenny. Muchas gracias por estar ahí y vernos. Hoy tenemos un programa espectacular. Vamos a hablar con una psicóloga sobre la depresión, que si son maltratadas pueden llevar hasta el suicidio. Y en Chile está ahora dentro de los países con mayor índice de suicidios entre los jóvenes. Vamos a hablar con ella de eso, cómo tratar estos temas, cuándo reaccionar. Además, vamos a tener jugo detox para energizarnos, para partir un día espectacular con mucha fuerza y power. Y baile, merengue. Vamos a volver a República Dominicana. Vamos a ver cuáles son los beneficios del merengue, de la bachata, de bailar. Beneficios no solamente para tonificarnos, bajar de peso, sino para el alma, el espíritu, para sentirnos alegres, para disfrutar de la vida. Pero antes, aplausos para De Pelos. Como le dije al inicio, vamos a hablar con la psicóloga, vamos a hablar de depresión, de los suicidios, por qué este país está dentro de los países con más alta tasa en suicidio. Por favor, recibamos a Angélica Rebolledo. Angélica, gracias por estar de nuevo con nosotros, ya eres de la casa. Toma asiento. Angélica, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué Chile está junto con Corea del Sur, dentro de los países con mayor suicidio entre los jóvenes? Bueno, pasa generalmente por un tema de que el suicidio en Chile ya es el gatillante de ya depresiones mayores. Entonces, la verdad es que falta todavía temas preventivos en términos de prevenir temas como la depresión para justamente advertir posible suicidio en un futuro. Hablemos de la depresión, que es la base donde inicia esto. ¿Cómo saber, por ejemplo, cuando está empezando la cosa? Que uno se está empezando como a meter y a deprimir y que ya no quiere salir y qué sé yo. Cuéntanos cuáles son los síntomas. Mira, los síntomas primero es ya no tener ganas de hacer las actividades diarias que uno tenía ganas anteriormente. Por ejemplo, si a mí me gustaba bailar, como vienen después en el programa, y yo ya no estoy, por ejemplo, bailando, dejé de interesarme en estudiar, dejé de interesarme en cosas, actividades que estaba acostumbrada a hacer, la verdad que es un síntoma claro de empezar con una depresión. Obviamente acá tenemos que dividir si es una depresión, por ejemplo, estamos hablando de una depresión endógena, una depresión a través de reactiva, de alguna situación en particular, de algún duelo no... ¿cómo se llama? No porque bien si alguien, por procesado. ejemplo, se ha muerto un familiar o algo, es normal que uno esté triste, pero eso debería tener un tiempo nada más. Exacto. La depresión es súper fuerte. Yo una vez, digo que sí, he pasado por eso, tuve mucho tiempo una depresión muy intensa. La verdad es que uno no quiere comer, llora todo el día, no quiere salir de la casa, pero también las enfermedades están aquí. Exacto. Un día yo decidí, me quiero ver bonita, quiero salir con amigos y vamos arriba que esto va a pasar.
¿cuáles son los pasos, por ejemplo, si uno ve que un amigo está pasando por esto? ¿Cómo lo ayudamos? Porque a veces uno no se da cuenta que está metido en una depresión. Mira, lo primero es empatizar con el tema. Si me pregunta a mí, la primera concepción que debemos cambiar como sociedad es que la depresión es una enfermedad. Es una enfermedad. Y eso es una enfermedad con tratamiento, con medicamentos, que tiene que haber un equipo multidisciplinario que tiene que abordarla, ya sea un psicólogo, un psiquiatra, no sé, un asistente social, depende del caso, que puedan ayudar y orientar a la persona lo mejor posible, y sobre todo la familia. La familia y los amigos son fundamentales. O sea, claramente no abandonarlo, no juzgar. Como dices tú, nadie está libre de tener una depresión, y la idea es prevenir de que no sea justamente una depresión mayor y que gatille después un suicidio. Como uno escucha tanto la frase de, no, está llamando la atención, la verdad es que no se trata de eso. No. Claro, porque a veces también uno tiene, qué sé yo, un amigo, y como uno está sumergido en esa situación que no quiere salir, no quiere ver a nadie, le dice, no nos juntemos, no nos veamos. Pero los amigos, de verdad, deben insistir, exacto, ¿cierto? Ir a buscarlo, no, vamos, salgamos, sal de la cama, pégate una ducha, arréglate, ponte lindo, ya sea hombre o mujer, maquíllate, qué sé yo, salgamos. ¿Qué le dices tú? ¿Son los caminos unos de ellos o no? O sea, uno de los caminos que puede servir es ese, pero yo diría que escuchar a la persona. Aunque no diga nada, aunque esté llorando, aunque esté sumergido en su tristeza, y darle una nueva perspectiva o simplemente acompañándolo, ya va a ser un favor a esa persona que está viviendo ese problema. Empatizar. Empatizar con el otro. Totalmente. Pucha, que a veces falta tanto y cuesta empatizar con el dolor ajeno. Y como mucho. Dices tú, siempre de repente es, no, que llama la atención, no, que déjalo, que ya después se le va a pasar y qué sé yo. Exacto. ¿Cuáles son hablábamos de los síntomas, ¿cierto? Cuando uno está empezando a no salir, me dijiste. Exacto. O sea, no, cuando uno ya comienza a experimentar los síntomas, los primeros es justamente el tema de dejar de tener interés en las actividades que uno generalmente las tenía. Por ejemplo, también está un poco el aislamiento, justamente, que empieza como a no salir, a no profundizar en ciertas, como, ponte tu situación donde estaba siempre, irritabilidad, pérdida, aumento del apetito, trastornos del sueño, múltiples factores y síntomas que se van gatillando y van aumentando a medida que esto no se va tratando. Claro. ¿Cuáles son las causas que a una persona puede llegar a una depresión así ya? Las causas son múltiples, como decía, puede ser endógena en el sentido de que ya puede ser desde un diagnóstico clínico a través de algo más hereditario, pero también puede ser algo reactivo, endógeno, estacional. Expliquémosle a la gente qué es lo que es. Exacto. Endógeno. Endógeno significa que justamente esto ya viene desde una trayectoria hereditaria. ¿Se puede heredar también la depresión? Sí. Hay factores genéticos que pueden gatillar una depresión totalmente. Puede eso ser un factor, pero no determinante. No porque tus padres tuvieron síntomas depresivos, tú vas a tener una depresión, por ejemplo. No es algo que sea totalmente gatillante hacia eso, pero sí puede obviamente prevalecer algo así. Ya, también está el tema de la depresión cuando los niños como le hacen bullying. Exacto. En los colegios. También es una causa de que se metan en una depresión, y al punto de que hay muchos niños que también se han suicidado por el tema del bullying, y que gatilla la depre y que termina en algo terrible. Ahora han aumentado mucho el tema de la depresión infantil, eso es intento de suicidio, ideación suicida infantil también está muy en boga, y justamente mucho tiene que ver con el tema del bullying. Mi forma de pensar es que las personas, si uno tiene un hijo o conoce a algún niño que no esté siendo bien tratado en el colegio, lo óptimo para mi gusto es ojalá cambiarlo del contexto y apoyarlo en ese proceso para que no lo vuelva a repetir. De colegio. Primero conversar, obviamente con el docente, con los directores, ver qué está sucediendo, pero si ya la situación es grave, obviamente hay que cuidar y salvaguardar al menor. Angélica, a propósito de esto, vamos a ir a ver una nota y Perfecto. Seguimos conversando contigo. Ya volvemos. Tener un trabajo soñado, poder viajar alrededor del mundo y encontrar el amor quizás son cosas que muchos aspiran. Y está claro que el ritmo de la vida ha ido aumentando en los últimos años, pero a veces cuando esta se torna complicada, la situación es muy distinta. Esto ha llevado a que en nuestro país aumente una conducta que pone a Chile en los rankings negativos en torno a la salud de sus habitantes.
Y es que en el 2012 el suicidio fue la principal causa de mortalidad entre los jóvenes de 15 a 19 años de ambos sexos en los países de ingresos altos. Así lo reveló la UNICEF en uno de sus últimos informes, en el que Chile ocupa precisamente uno de los primeros lugares de este listado. En nuestro país, la cantidad de jóvenes que se quitan la vida alcanza un 10%, cuando el promedio de la mayoría de los países de la OCDE alcanza solamente el 6%. La falta de oportunidades laborales, fracasos y decepciones amorosas y el famoso bullying escolar son los principales factores que están gatillando que muchas personas, principalmente los jóvenes, tomen la drástica decisión de quitarse la vida. La depresión es una de las principales causas del suicidio, enfermedad que padece el 17% de la población y que además es responsable del 26% de las licencias médicas que se emiten al año, según la Organización Mundial de la Salud, organismo que también destaca que Chile junto a Corea del Sur son los países en los que la tasa de suicidios de niños y adolescentes aumenta cada año. La orientación sexual también ha sido un agravante, el cual ha hecho que el suicidio sea la alternativa que están tomando los jóvenes, producto de la falta de apoyo, orientación y, claro, el bullying constante hacia ellos. A comienzos del 2015, conocimos la triste historia de Josh Alcorn, un joven de Ohio que conmovió al mundo con su historia, quien decidió quitarse la vida porque sus padres no lo apoyaron en la decisión de vivir como una mujer. El joven dejó una nota en su Tumblr pidiéndole a sus seguidores que por favor no estuviesen tristes, ya que según él, esa era la mejor solución porque la vida que hubiese vivido no valía la pena, ya que era un chico transgénero. Aquí en Chile, en 2016, durante una sesión especial de la primera comisión investigadora del famoso caso Sename, en la Cámara de Diputados se dio a conocer que en nuestro país el suicidio representaba a la segunda causa de muerte entre los jóvenes. Una difícil situación que nuevamente abre la discusión sobre cuáles son las mejores alternativas para prevenir que miles de jóvenes y adultos decidan ponerle fin a sus vidas. Este tema, la verdad es que es bastante complicado. El tema de partir en el colegio con el bullying, háblanos cómo lidiar con esto, porque a veces los niños no cuentan nada tampoco y se quedan callados y están sufriendo bullying quién sabe por cuánto tiempo. ¿Cuáles son qué puedes notar tú como madre que un niño ha cambiado, que le está pasando algo, para que puedan conversar y ver qué es lo que sucede con su hijo? Cuando suceden como cambios de actitudes en un niño, siempre es un síntoma o una señal de alerta. En el sentido de, por ejemplo, si mi hijo estaba muy contento en ir al colegio y de un día para otro deja de tener esa felicidad y empieza a tener la negatividad de ir y decirme, mamá, no quiero ir, uno siempre tiene que ver justamente el contexto en el que se desenvuelve y quizás está pasando algún proceso de bullying o un cambio con algún profesor, que también, bueno, eso ya es materia de otro ámbito, pero también hay que poner mucha señal en eso. Entonces hay que buscar muchas formas de prevenir, y una de las formas principales es cómo uno conoce a su hijo y los cambios que va teniendo alrededor de su trayectoria escolar o en el ámbito social. Por ejemplo, otras señales que comienzan no sé, de nuevo a tener retroceso en términos de aprendizaje, desconcentración, una disminución en términos de rendimiento escolar, por ejemplo, también no sé, como un retroceso en términos biológicos, quizás comience de nuevo a orinar en su cama, qué sé yo, cosas que no estaba acostumbrado. Algo está ocurriendo. Algo está ocurriendo, exacto. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué Chile? ¿Por qué Chile se encuentra dentro de los países con mayor depresión y suicidio en el mundo? ¿Qué pasa acá? Mi parecer, bueno, más también es un tema de contexto, falta mucha prevención en términos de como mejorar el tema de la salud mental en Chile. Lamentablemente el único centro de salud mental 24 horas disponible solo está en Santiago. Entonces es algo que sí tienen que haber mayores políticas de prevención en términos de salud mental, ya sea para el tema de estabilidad emocional, que es un tema ya de depresión, o de otros indicadores ya de trastornos tanto como mentales de las personas. ¿Tienes tú en tu consulta mucha gente por depresiones? Sí. De hecho, yo creo que es el motivo de consulta más recurrente. Hay muchas teorías de que ahora la inestabilidad emocional es el gran como problemática del siglo XXI.
¿El tema de las lucas, por ejemplo, o no solamente las lucas? Cuéntame. Es el tema, por ejemplo, de que mucha gente está muy bien. Por ejemplo, no sé, puede tener un trabajo estable, una familia, un contexto familiar como el óptimo, pero sin embargo no es feliz, o se desestabiliza fácilmente, o cambios de humor, irritabilidad, o un descontento. Es como el malestar continuo en el vivir. Y llama mucho la atención también porque obviamente va afectando la autoestima y va afectando en las redes donde tú te vas moviendo. Por ejemplo, obviamente va a afectar en el rendimiento laboral, va a afectar, por ejemplo, también en el rendimiento que tengas o cómo tú te relacionas con tu familia, vas a estar más irritable, vas a estar más sensible. Entonces, algo que tenemos que poner atención. ¿Quiénes consultan más, los hombres o las mujeres? Las mujeres generalmente consultan más por una temática más de depresión y la verdad es que es como la mayor demanda que hay en mujeres. En mujeres. Problema de depresión común acá en Chile, por ejemplo. ¿Cómo, por ejemplo? Los comunes, ¿qué detona? No sé, ¿qué detona como la...? Bueno, está el tema, como comentaba anteriormente, endógeno, que ya es más hereditario, pero también tenemos como, por ejemplo, quiebres de relaciones amorosas. Es un gatillante alto dentro de las consultas que van surgiendo. Porque claramente es un duelo que tenemos que ir aprendiendo a vivir sin la persona y obviamente también está el tema de la dependencia emocional, que es sumamente importante evaluarla. ¿Qué pasa por la cabeza, Angélica, que una persona llegue a tomar la decisión de quitarse la vida, de suicidarse? ¿Qué ocurre ahí? ¿Los jóvenes son más vulnerables mentalmente o también hay suicidio de personas mayores? O sea, hay un tema biológico en los jóvenes, obviamente, un tema hormonal que hay que tener mucho en consideración, un tema de madurez en términos del descontrol de impulso, que es importante y por eso también se gatillan mucho más en términos de jóvenes y ese como ímpetu de identidad que uno está buscando dentro de la juventud. Ahora, en términos adultos, igual obviamente hay gatillantes que pueden inducir al suicidio y como digo, o sea, nadie está libre de sentir o tener ideación suicida y ya gente que ya comete actos para justamente realizarlo. Que ya ese es un nuevo paso, porque está la ideación suicida como idea, pero ya empezar a hacer acciones o empezar a pensar el cómo o los intentos erróneos de suicidio hasta llegar al final de las consecuencias. ¿Cuáles son los pasos? Así, ¿cómo parte, luego el intermedio y ya el final para llegar a esta situación de lo que hablábamos del suicidio? O sea, generalmente parte por una depresión, o sea, no la única causa de suicidio es una depresión, no es, pero sí obviamente hay un correlato. Y luego ya empezamos con la ideación suicida, como por ejemplo pensamientos que son como baja autoestima, por ejemplo, del por qué estoy acá, qué significó para el resto, no sé, miles de pensamientos que no son gratos para las personas. Luego justamente de la ideación empezamos a pensar el cómo y después ya cometiendo, como digo yo, acciones de, por ejemplo, no sé, tener pastillas, guardar un cuchillo, tener una soga, ver lugares donde yo pueda, no sé, lanzarme de alguna altura. Generalmente se van dividiendo. Hay un porcentaje, generalmente las mujeres cuando intentan suicidarse, se suicidan de una forma como mucho más femenina. La forma más común en las mujeres es el corte de venas y el tema de tomar pastillas. Y los hombres son un poquito más duros en términos de colgarse o de lanzarse en algún abismo o algo así. ¿Y los niños? Los niños generalmente también, pero tienen como, obviamente no algo tan estratégico, por ejemplo, sí de saltar de algún lado, como mucho menos pensado, obviamente por un tema también de madurez o un tema de desconocer como acciones. Generalmente no andan buscando no sé, las pastillas, pueden sacar quizás de los padres, por eso hay que tener mucho ojo también obviamente en el resguardo que tenemos con los medicamentos y cosas importantes dentro del hogar.
Perfecto. Démosles un consejo a los padres. ¿Qué le podemos decir a los jóvenes también? Mira, el mayor consejo que le podemos decir a los padres es tener siempre una voz de alerta de que nadie está libre, de que la depresión o la ideación suicida o el intento de suicidio no indican debilidad en las personas, sino que es una enfermedad, que debemos tratarla como enfermedad, entender como sociedad que somos un país que tiene alto índice de depresión y por ende tenemos que tomar conciencia de aquello. Ojalá existan mayores políticas para prevenirla, pero si nosotros estamos dentro de un hogar, mirar señales, ver cambios de comportamiento, ayudar dentro de una terapia multidisciplinaria, no solo psicológica, sino también psiquiátrica, para estabilizar a la persona y entender de que esto sí se puede solucionar o se puede controlar para un bien tanto familiar y no tener consecuencias que sean irreparables en un futuro. Claro, bueno, a la gente, los padres en la casa, a estar súper atentos a lo que pasa con sus hijos, a los cambios, no volverse loco con el tema del trabajo y olvidar la familia que muchas veces pasa. Estemos atentos porque la depresión sí se soluciona, esta enfermedad sí puede ser tratada y no pasa nada con el tiempo, pero por favor no lo dejemos ahí tapado como que no pasa nada porque finalmente eso puede llegar a algo trágico. Exacto. Muchas gracias, corazón, por estar con nosotros. Gracias. Sigues volviendo. Esta es tu casa, te vamos a esperar, pero no te vayas. Perfecto. Porque vamos a irnos bailando contigo y a la vuelta de la pausa todo sobre jugo detox y cómo energizar nuestro día. No se muevan, ya volvemos, una pausa cortita y estamos de vuelta. Ya volvemos. Dentimagen sabe que tu sonrisa es lo más importante. Por eso nos preocupamos siempre de ofrecer la mejor calidad a nuestros pacientes, con profesionales de alto nivel y con el más moderno equipamiento odontológico y técnico, en todos los tratamientos para niños, adultos y adulto mayor. Visita nuestra página web www.dentimagen.cl o llámanos al 22 41 05 500 para tus reservas y conocer nuestros servicios y beneficios. Dentimagen, la solución económica a tu problema dental.